En el texto de la primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo, la lectura continuada que estamos haciendo, aparece un tema que va a ocupar casi todo el Antiguo Testamento: ver a Dios. La invisibilidad de Dios es señal de su grandeza y de su misterio, pero a la vez es raíz de la dificultad misma del acto de la fe y, por consiguiente, de la esperanza y del amor, que solo pueden seguir a la fe. Y hoy vemos que Dios se deja ver, su presencia es imponente. Aparentemente todos quedarán convencidos, pero el desarrollo de los acontecimientos va a mostrar que no es así. La misma multitud que hoy podemos ver en la primera lectura atónita ante la manifestación del poder divino, luego querrá ver más. Y por eso, según leeremos más adelante en el capítulo 32 del libro del Éxodo, querrá hacerse un Dios visible. Pero vayamos con los hechos. La primera lectura, como os decía, está tomada del capítulo 19 del libro del Éxodo. Y este capítulo es muy interesante porque viene a ser como una respuesta a un anhelo que tenía el pueblo de Israel desde hacía mucho tiempo. Ellos querían ver a Dios. De hecho, cuando suceda la rebelión que os acabo de contar, la del becerro de oro, ese becerro lo va a hacer Aarón, hermano de Moisés, presionado por la gente, porque la gente decía: de ese Moisés no sabemos qué le ha sucedido en la montaña. Haz un Dios que vaya con nosotros. Es decir, ellos sentían la necesidad de ver a Dios, y ese ver tiene que ser como una respuesta a la necesidad de saberse acompañados. ¿Estoy solo en el desierto de la vida o mi vida le interesa a alguien? ¿Estoy solo en mi dolor o mi dolor tiene algún significado? ¿Estoy solo en mi búsqueda o soy simplemente un ciego en medio de la noche? ¿Estoy solo en el universo o hay una mirada que acompaña a mis pasos y unos brazos que me aguardan para abrazarme? Esta clase de pregunta es profundamente humana y los israelitas sentían esa pregunta, y por esa pregunta habían caído incluso hasta en la idolatría, como lo veremos más adelante. Entonces Dios se va a manifestar a los israelitas, y esto es lo que aparece en el capítulo 19 que hoy contemplamos. Hay toda una preparación que hace el pueblo, porque Dios se va a manifestar. Pero después de esa manifestación espectacular, esa manifestación que los desborda, también los confunde, porque esa manifestación sobreabundante de poder, de soberanía, de majestad, es mucho más de lo que ellos pueden recibir. Y aunque se trata de una epifanía de Dios, aunque se trata de Dios mostrándose, la comunicación no se completa. ¿Y por qué no se completa? Porque la presencia de este Dios majestuoso, de algún modo, lo que hace es resaltar lo ínfimo, lo diminuto que es el ser humano frente a tanta grandeza. La manifestación del Dios Santísimo lo que hace es dejar en humo de confusión nuestra conciencia de tantos pecados que hemos cometido. La presencia de este Dios altísimo y fortísimo nos hace sentir, pues como enanos, nos hace sentir supremamente frágiles. Al aparecer Dios, aparece también la verdad del hombre, y cuando este Dios aparece así vestido de majestad, lo que engendra es sencillamente temor. Y esto es interesante saberlo para apreciar lo que significa el Dios con nosotros, la mansedumbre, la dulzura, la humildad, la perfección de Jesucristo. Él es el lenguaje de Dios, el lenguaje que sí podemos abrazar. Jesús en su mansedumbre, Jesús en su humildad, es el Dios que nosotros podemos acoger, que podemos entender. Es el Dios que ha llegado a nosotros, no con la coraza deslumbrante de un poder que nos aplasta, sino con el ornamento humilde de la sangre derramada por nosotros. De todo lo dicho, podemos aprender varias cosas. Primero, no siempre ver ayuda. A veces ver es el comienzo de querer controlar. Segundo, el temor crea a veces conversiones ficticias. Y tercero, necesitamos un Dios que se deje ver, porque si no le conocemos no podemos creer en Él, pero que aún así oculte de sí lo suficiente para que comprendamos que Él es el Señor y no una fuerza en nuestras manos o un poder para nuestros deseos. Es decir, necesitamos a Jesucristo. Bendito sea Jesucristo,
Bendito sea el Emmanuel, bendito sea el Dios con nosotros. Feliz día para todos. Amén.